a rayar. ¿Tienes un ejemplar para rayarlo, para revisarlo, para...? Ok, ¿te presentas, por favor? Bueno, yo soy Francisco Esparza Acevedo, periodista desde hace más de 45 años y aquí estamos con Judith Navarro. Gracias por tu visita, Pancho. Aquí vamos a hablar de tu libro y sobre todo de tu relación con los libros. Primero, platícanos cómo, a qué edad o por qué te empezaste a relacionar con los libros. Fíjate que mi padre, cuando yo estaba muy chico, llegaba, casi siempre me decía, toma, te regalo este libro. Y yo la verdad los libros los guardaba, los ponía como adorno en mi librero. Pero luego mi papá llegaba y me preguntaba sobre el libro. Y yo pues me vi obligado a empezar a leer, porque me regañaba, ¿verdad? Me vi obligado a empezar a leer y eso abrió un canal de muchísima comunicación entre mi padre y yo. Entonces empecé a leer, empecé a regalarle libros, me regalaba más libros y entonces ese fue un motivo de comunicación entre mi padre y yo. Y a partir de ese momento, desde niño, empecé a leer libros ya, digamos, más formales. ¿Qué leías? Leía sobre todo novela, aunque también debo decirte que empecé a leer libros de medicina, que eran los que me daba mi padre, pero de la historia de la medicina más que de un libro técnico de la medicina. A mi padre le gustaba mucho la historia, empecé a involucrarme mucho en la historia, justo precisamente por los libros que me daba mi papá. Te puedo hablar de la toma de Zacatecas, de la Revolución Mexicana, de la Independencia, pero sobre todo me encaminé, gracias a esta orientación, a los personajes que participaron. Y de ahí nació mi vida por conocer y rescatar a muchos personajes de Zacatecas. Que es la fuente de tu libro. ¿En qué momento tú te imaginaste ser autor de tu propio libro? Nunca me lo imaginé. Fui como ahora, juntando entrevistas, juntando biografías, tratando de hacer semblanzas, pero yo lo hacía como para darlo a conocer a los amigos, a la familia. Nunca pensé en hacer un libro hasta que llegó una persona, conoció el material y me dijo, oye, esto hay que publicarlo. Y me empezó a animar y aquí está. ¿Qué significa para ti publicarlo? O sea, publicarlo, digamos, en cuestión de sentido es hacerlo público, ¿no? En este caso, tu material ya había sido público, ¿no? O sea, ya sí. La base de tu... Ahorita nos platicas cómo se estructura el libro, pero la base ya la conocían. Digo, tú te dedicas a medios públicos, entonces ya era público. ¿Cuál es la diferencia entre esa parte, o sea, entre el formato original de este material y el formato como libro? Fíjate que fue algo muy extraño. Yo hago las entrevistas en radio, hice muchas entrevistas para periódicos o revistas locales o nacionales. Efectivamente, es un material público, es un material que está expuesto al escrutinio público, pero cuando se presenta en un libro, a pesar de que ya se había publicado y a pesar de que ya muchos lo conocían, tienes miedo a lo que va a decir la gente, tienes miedo a la crítica, tienes miedo a decir, no, pues si sirve, no sirve, o la regaste aquí, o tienes miedo a eso. Y pero es una sensación que vale la pena sentir, que vale la pena recorrer, porque al final de cuentas escribir un libro es dejar una huella y seguir aportando para el crecimiento de alguna generación. Y un libro, siempre he pensado que un libro, por malo que sea, algo bueno debe de tener si ya se imprimió. Y ese bueno creo que es una semillita para otras gentes. Claro. Para mí, publicar un libro siempre representa ese exponerse, ¿no? Entonces siempre te imaginas, y si algo sale mal, si hay un error, o sea, si hay una línea mal, creo que nunca piensas realmente en la parte buena que puede venir, ¿no? O sea, creo que es muy humano tener miedo a lo bueno y no compensarlo con esa esperanza. Tener miedo a la crítica y no tener la esperanza de lo bueno. ¿Qué recuerdas que te haya pasado, que te haya dado satisfacción en relación con tu libro?
¿Qué recuerdo que me haya pasado en relación con el Sí, libro? algo bueno, o sea, algo que no esperabas, no sé, alguna palabra de aliento, algún reconocimiento. Escribí, voy a comentar algo que a lo mejor no es muy agradable, pero para mí fue muy satisfactorio. Aquí hay biografías o semblanzas que después de que se publicó el libro murieron. Entonces, el reencuentro con la familia, el reencuentro con muchas gentes que dicen, está en el libro de Pancho, ¿dónde consigo tu libro? Qué bueno que rescataste a, no sé, se me ocurre decirte Rufus Taylor o José Luis Romo, el de la farmacia. Esa es una satisfacción que me obligó a seguir haciendo esto. Es una satisfacción que me fue dejando más compromiso con la sociedad. Claro. Y platícanos ahora sí de tu libro. O sea, platícanos cómo se eligió el título, cómo trabajamos la portada, de qué se trata. Mira, Voces para siempre en Zacatecas, que es el título, es un poco porque yo te decía hace un momento, me interesa mucho rescatar personajes de Zacatecas que han aportado con su oficio, con su profesión, que han venido a Zacatecas de otros lugares a dejarnos algo. Entonces yo creo que son las voces para siempre en Zacatecas, son las voces que nos han venido a dejar algo. La portada es un cuadro de Alfonso López Monreal dedicado a la radio, que está en las oficinas de Grupo Plata Zacatecas, ahí con Juan Enrique Rivera, y las diseñadoras o diseñadores de Texere decidieron hacer un excelente recorte que precisamente habla sobre la radio, porque fueron entrevistas hechas en radio, pero fueron también sobre yo siempre he dicho que la radio también se ve, no solamente se escucha. Y este es un material que demuestra que la radio se ve. Ahora, en cuanto a la estructura de las entrevistas, pues fuimos escogiéndolas al azar porque son muchas las entrevistas, mucho el material que se tiene. Algunas, como la de Genaro Borrego, como la de Amalia García, decidí que fueran entrevistas muy cortas porque el resto del material era un material político del momento, no era algo que fuera a trascender. Entonces busqué las frases, busqué los episodios que fueron seleccionados para hacer el libro, que es una parte que después me arrepiento porque hay muchos episodios que pude haber incluido, pero que bueno, en este primer esfuerzo se hicieron. Y la otra fue no perder de vista, no hacer un libro político, sino hacer un libro más bien pensando en que son personajes, te repito, que aportaron a Zacatecas. Claro. Y creo que nos deja esa sensación entre la nostalgia del momento preciso en el que se llevó a cabo la entrevista y una nostalgia que es más atemporal. Creo que tú tienes como periodista una manera de entrevistar que hace que uno se vaya a los recuerdos más profundos o más trascendentes. Para ti, ¿cuál es la clave de que una persona te cuente hasta donde te cuenta? Porque sabemos cómo son tus entrevistas. Dice un amigo político, nosotros vamos, nos golpeas, nos maltratas y salimos sonriendo. Creo que una de mis características, modestia aparte, es que soy amigo de todos y los trato como amigos y les trato de dar la confianza suficiente para que me cuenten lo que yo quiero saber o quiero enmarcar en la entrevista. Hay entrevistas muy sentimentales, muy emotivas, pero creo que es producto de esa relación, de esa amistad que trato de tener siempre con todos mis entrevistados, incluso con mucha gente que no conozco. Desde que llegan a cabina les hago una broma, una sonrisa, busco un canal que nos logre identificar a los dos, porque estar ante un micrófono también te impone, también claro, te da nervio. Entonces trato de romper ese nervio y por eso han salido buenas entrevistas con personajes que
que a veces son muy duros, ¿no? Como la propia Amalia García, como Genaro Borrego, que es recio. No, hombre, hasta lloró el día de la entrevista, ¿verdad? O como un José Luis Romo, que en paz descanse, que se remontó a los... Yo iba por otro tema, iba por otro lado, pero él se remontó a los orígenes de su vida, de su pobreza, de su cómo logró tener su primera farmacia, pero es producto de ese vínculo, de ese hilo que busco tener con todos ellos. Digamos, si pensaras en una segunda parte de este libro, que sí la pienso. ¿Qué harías igual, qué harías diferente? Lo que haría igual es tratar de seleccionar bien a mis personajes. Tratar de seleccionar a aquellos entrevistados que van a aportar con lo que ya nos dijeron en la entrevista, van a aportarlo a través de un libro. No busco personajes famosos para que compren el libro porque ahí viene fulano de tal. Compro, diseño o trato de tener personajes que aporten. ¿Qué no haría? Le quitaría todo el sesgo político. Le quitaría todo el sesgo de lo que puede ser intrascendente, porque el tiempo así lo castiga. Yo en este libro sí tengo muchos datos, sí tengo muchas entrevistas como el doctor Eduardo Buscaglia, que habla del narcotraficante, habla de la violencia, habla de muchas cosas que para su momento fueron muy importantes, pero que ahora fue superado con mucho por la realidad. Uh-huh. Pero en cambio, eso trataría de quitarlo. También trataría de quitar, ahora sí que la extensión, porque quisiera meter muchas. O hacer tres libros. De 3 libros, 4 libros. Sí tengo la idea de hacer un libro, pero bueno, pues el tiempo nos ha comido y las circunstancias. Hay personajes como Andrés Bermúdez, el rey del tomate, que termina la entrevista. Estaba tan a gusto, pero luego estaba tan enojado que termina la entrevista y me dice, ¿ya se acabó la entrevista? Sí, ya se acabó. Bueno, entonces, y me rayó la madre. pero nos hicimos grandes amigos, Andrés y yo. Lo acompañé hasta su lamentable muerte. Pero eso es lo que busco en un libro, y quitar todo lo que pudiera ser una opinión de es un político vendido, es un político intrascendente. No, busco más bien lo que aporta. ¿Cuál fue tu experiencia? Digamos, un autor escribe un texto que se va a convertir en un libro. Tú nos entregas un archivo, una memoria, o nos envías por correo los textos, y de pronto ya es un objeto que es nuestro trabajo, ¿no? Para ti, ¿cuál es esa diferencia? ¿Qué pasó en el proceso editorial? Para ti, cuando viste los textos que nos enviaste en un objeto material, ¿qué pasa? Yo escribía los textos, repito, para mí, nada más. Para que mis hijas lo conocieran, el trabajo de su papá. Empecé a repartírselos a algunos amigos y me decían, públicalo. Cuando me decido a que se publique el libro, cuando le entrego a Texere, cuando te entrego a ti los escritos, pasó un tiempo de, no sé, 1, 2 meses, 3 meses, no sé. Fue un momento de angustia, de ansiedad, de deseo de ya ver el libro. Y me acuerdo muy bien que estabas en otra oficina y me dijiste, ya llegó tu libro. Y me dice, ahí está, y eran como 5 cajas pesadísimas. Y ahí las estoy cargando a la camioneta. Cuando termino de cargar los libros, me urgía romper una caja para sacar un libro. Y me acuerdo que cuando vi el libro me siento en la camioneta, lo empiezo a hojear y empiezo a llorar de la emoción de ya tener mi libro en la mano. Eso es una emoción muy padre. Claro. ¿Qué podríamos platicarles, por ejemplo, a estos columnistas, entrevistadores,
que tienen ese material que les encanta, que consideran trascendente, pero al trabajar en medios como radio, como diario, que son medios muy efímeros, ¿cómo podríamos animarlos a que hicieran, se sentaran, hicieran una selección y decidieran publicarlo? ¿Qué les dirías, digamos, en cuestión de cuál es la trascendencia de hacerlo? Mira, yo primero comenzaría por decirles, si no lo han hecho, hagan su archivo. Si ya lo hicieron, ordenen su archivo y denle la importancia al archivo periodístico que están heredando a otras generaciones. La historia de nuestro estado se escribe a través de lo que ustedes escribieron, o a través de lo que otras gentes opinaron, o a través de un video de televisión o de un audio en radio. Yo sí los invito a que escriban un libro, no solamente por la sensación que tienen, sino por el compromiso que todos nosotros tenemos con la sociedad. Y ese compromiso es seguir aportando a la historia. Este es un pequeño renglón de la historia de Zacatecas, como ya hay muchos renglones que se han escrito, gracias, por suerte, de 1950 para acá. Creo que esa historia se había perdido, pero creo que ya hay muchos esfuerzos de la segunda mitad del siglo XX a los días actuales, donde se está escribiendo la historia de Zacatecas. Y tu amigo periodista, tu amigo columnista de radio, de televisión, de redes sociales, las abuelitas, los papás, todos tenemos algo que escribir. Uno dice, lo que yo haga no trasciende, no sirve, pero eso déjenselo a la historia. Ustedes cumplan con el momento de escribir y les juro que no se van a arrepentir. Claro, muchas gracias. Por mi parte es todo, o sea, creo que ahí yo me podría preguntándote, porque a mí este libro lo que me hizo fue dejarme claro que una cosa es una fotografía del periódico con una nota que dice lo que es necesario que la sociedad sepa según, no sé, según un medio de comunicación, según un partido político, pero la parte humana de las personas siempre nos revela algo de nosotros como sociedad. Entonces te agradezco mucho que en su momento hayas puesto esas entrevistas en nuestras manos y que ahora estés considerando tu segunda parte, y no sé si estás pensando en algún otro proyecto, un libro de otra cosa. Mira, ahorita tengo dos proyectos inmediatos, aunque lo dude Judith Navarro, ya estoy trabajando en ellos. Uno es la semblanza de más personajes zacatecanos, más que entrevista, hacerlo un poco más como semblanza. Y otro, cuando vivimos la pandemia, yo creo que mi caso es el de muchos. Viví la muerte de una gran cantidad de amigos y de personajes. Si les digo que conté 90 y tantos, aparentemente son muchos, pero son una pizca si la comparamos con la gran cantidad de personas que murieron. Y me puse a escribir sobre ellos, y me puse a escribir sobre la muerte, y me puse a escribir a veces una carta muy loca de decir, amigo, esto fue lo que sucedió en tu sepelio, amigo, te fuiste sin que nos lográramos despedir. Y eso creo que ya también es un material que nos puede servir, no solamente para recordar la pandemia, sino porque creo que no hemos aprovechado lo que sucedió en la pandemia, no aprendimos mucho de ello, y hago ese libro, o trato de hacer ese libro un poquito con ese detalle, ¿no? O sea, vamos a recordar lo que sucedió para ver si aprendemos un poquito más. Sí, una especie de elegías para tus amigos. Sí, así fue. Pues muchas gracias, Pancho. De mi parte. Te voy a volver a invitar a entrevistarte para desquitarme de lo que acabas de hacer. Acepto.